idea pues, de este encuentro, básicamente, primero, pues, saludarlos, verlos al menos, pero igual nosotros necesitamos avanzar con la mayoría de ustedes, con los que se están conectando, para que sigamos como abordando estos conceptos de estas clases para que usted tenga ahí como un complemento y no sientan de que simplemente se les está mandando la guía y que no hay interacción con ustedes y que no se les está explicando nada. ¿Cierto? Y ustedes saben que estas cosas son algo complejas, no difíciles, sino complejas en el sentido que tiene problemas y tienen situaciones que requieren conceptos de la física y elementos de la matemática para resolver. Como les decía yo siempre, el creador del universo es como un gran matemático, porque la mayoría de todos estos fenómenos tienen un fundamento desde las matemáticas, es decir, matemáticamente se prueba y funciona. ¿Cierto? Y por estos elementos matemáticos es que se sabe, por ejemplo, cuántas vueltas o cuánto tiempo demora en la Tierra en dar la vuelta al Sol o los demás planetas, cuando viene, cuando cae un meteorito, por ejemplo, o cuando viene un cometa, por ejemplo el cometa Halley, que pasa cada ciclo, cada 74 años, ¿okay? Y en fin, entonces se pueden predecir muchas cosas y todo eso son a partir de cálculos matemáticos que se hacen cuando se observa el fenómeno. Y esa fórmula establecida funciona, no que es una fórmula para uno y otra fórmula para el otro, ¿no? Todo eso está dentro del mismo movimiento. ¿Cierto? Si bien hay movimientos circulares, hay movimientos sobre un plano inclinado y eso, pero todo funciona. Bueno, entonces, listo muchachos, entonces vamos a arrancar un ratito. Entonces muchachos, nuestro tema son las leyes de Newton, ¿cierto? Aquí tenemos como unos objetivos, el de comprender la naturaleza de las leyes de Newton, así como sus aplicaciones en la vida práctica, analizar las ecuaciones matemáticas que rigen las leyes de Newton, adquirir la habilidad para interpretar y plantear diagramas de cuerpo libre y visualizar las aplicaciones de las leyes de Newton en situaciones cotidianas. Entonces, básicamente, esos son como los objetivos, una parte de comprender, adquirir, analizar y visualizar, ¿cierto? A donde se presentan como esas leyes de Newton y cómo podemos nosotros desenvolvernos en cualquier problema que se presente y uno más adelante pueda que inclusive lo aplique uno mismo, no únicamente teórico, sino en la realidad. Entonces ese es como el objetivo. Bueno, aquí pues la física interactuada con muchas de sus partes. Nosotros por ahora estamos en esto, donde dice mecánica. Ahí es donde estamos nosotros enfocados. Aquí se van adhiriendo más personas, ya somos 31 personas. Bueno, ahí nos vamos. A poquito van llegando más gente. Estamos en la mecánica. Bueno, aquí Isaac Newton fue como no el precursor, pero fue la persona que le dio como el sentido matemático y explicó de manera correcta ese movimiento de los objetos. Ustedes recuerdan la famosa leyenda que se dice que Newton le cayó una manzana y entonces él se ponía a explicar, bueno, ¿por qué esta manzana cae? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y matemáticamente explicó y fundamentó unas leyes que las llamó leyes de Newton. Y a partir de ahí se dieron muchos avances, avanzó la ciencia estuvo estancada muchos años porque con las ideas de otros científicos y físicos, matemáticos de la antigüedad, se creía que los cuerpos entre más pesados caían más rápido. Galileo Galilei, un físico italiano, probó que no, pero la gente no le creyó de a mucho porque solo hizo experimentos
hizo como experimentales, es decir, como empíricos, no le dio una fundamentación como la que le dio Newton. Newton sí dio una explicación matemática y muy científica del experimento, y a partir de ahí ya la gente empezó a cambiar la concepción que tenía y se llegó luego más adelante Albert Einstein con la teoría de la relatividad y en fin, y la física fue avanzando a niveles macros y hoy en día también a niveles micros, ¿cierto? Entonces se conoce ya la física en muchas dimensiones, la física moderna, la física ya pequeñita, cuántica y todo eso. Bueno. Listo. Entonces vamos a mirar unos conceptos previos, también recordarlos un poquito porque en la clase también vimos algo sobre esto. Entonces el concepto de masa, muchachos. La masa es ¿cómo les digo? Como la composición que tiene un cuerpo, ¿cierto? Eso le llaman materia, pero en lo que está compuesto un cuerpo, todo el componente. Por ejemplo, imagínese usted, ¿cierto? Usted así como usted se ve, con pelos, uñas, masa muscular, sangre, todo, eso se conoce como el nombre de materia. Ese es su masa. Ese es el contenido que usted tiene y usted ocupa ese contenido en el espacio. Ese es invariante. Es decir, la masa no va a cambiar. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, una silla, esa es la masa de esa silla con todo lo que ella contiene. La unidad para medir esa masa es el kilogramo, la unidad fundamental. ¿Listo? El kilogramo. Porque se confunde mucho el concepto de masa y de peso, pero ahorita vamos a mirar qué es lo que es peso, ¿cierto? Entonces, es que el contenido de materia que tienen los objetos, los cuerpos, y esa cantidad es invariante. Usted está aquí, viajó en un Concorde y de una llegó en 5 minutos o en 3 minutos, llegó a Europa, Inglaterra, usted llega con su masa. Eso no cambia. El peso posiblemente sí cambie, pero su masa no. ¿Qué es esto del peso? El peso sí ya es una relación que de la masa, o sea, de ese campo, de esa materia, pero con relación a la gravedad. ¿Listo? Por eso usted ve aquí en la diapositiva que el peso es una medida de la fuerza de gravedad que actúa sobre un objeto. Por ser una fuerza, el peso se representa como un vector. Se representa como un vector. Bueno, el sistema, muchachos, con que se representa la fuerza, aquí me atrasé un poquito la diapositiva, que yo iba era peso, ¿cierto? Aquí. El peso es en Newton ya, ¿cierto? O sea, el peso es una fuerza, ¿cierto? Mira lo que dice aquí, medida de la fuerza de gravedad que actúa sobre un objeto. ¿Listo? Que actúa sobre un objeto. Eso tiene que ver con el peso. En otras palabritas, podemos decir que peso, que lo podemos, a veces se representa con la letra P, o a veces se representa con la letra W, para definir el peso. Total, que peso es el producto de la masa del objeto por la gravedad. ¿Listo? Ese es el peso, el producto de la masa por la gravedad. Y mire que si el peso depende de la gravedad no es la misma en todas partes. Por ejemplo, la gravedad en el nivel del mar aproximadamente, esta sí sería los 9,8. Pero en otros lugares, por ejemplo, en Bogotá, que está a unos 2.600 metros sobre el nivel del mar, ya la gravedad es menor. Por lo tanto, en Bogotá pesaría menos que en Cartagena, por ejemplo. ¿Cierto? Pero su masa, como le digo, es invariante.
es la misma, es su misma masa. ¿Hasta ahí todo bien? Sí, señor. Qué bien, que a veces como que voy preguntando por ahí porque inclusive a veces me da la sensación que nadie escucha a uno. Bueno, entonces, este es lo que tiene que ver con el peso. ¿Listo? Bueno, muy bien. Bueno, entonces la fuerza como tal, ya sabemos que la fuerza es un vector, es una magnitud vectorial, porque ella necesita una dirección, necesita un sentido, aparte de la magnitud. O sea, aparte de saber cuánta fuerza se aplica, también es la idea de saber eh, en qué dirección, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el ejemplo típico para mirar las fuerzas. Miren, vemos ahí está, en el dibujo vemos esta chica que ella empuja una caja. Ella le aplica una fuerza, ¿cierto? Aquí la fuerza que ella está aplicando se está representando así de forma horizontal. Estamos suponiendo que la fuerza se está aplicando de forma horizontal. Entonces, obviamente la caja va a intentar moverse en la dirección en la que ella aplicó la fuerza. Entonces, ahí vemos la flechita que se está representando como un vector, ¿cierto? Por eso se representa así con esa flechita. Pero a la vez, ustedes están viendo de que la caja roza con el piso. Ahí aparece una fuerza que está representada aquí como F sub R, esta de aquí, y es fuerza de rozamiento, así se llama, la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento es esa fuerza que está inmersa en el roce entre el objeto y la superficie. Y esta fuerza siempre se opone al movimiento. ¿Listo? Es decir, que si usted jala una caja, un mueble, una silla, la rueda, ¿cierto? Usted escucha como el sonido, ese sonido es por el rozamiento de las dos superficies. Y eso, dependiendo de la superficie, va a tener unos coeficientes. Entonces la fuerza, la caja se mueve realmente, muchachos, cuando se resta estas dos fuerzas. Es decir, que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre esta caja, la que sea mayor, eh, ¿cómo es? El objeto se va a mover hacia allá. Por ejemplo, si esta F supera a fuerza de rozamiento, entonces el objeto se va a mover hacia acá. Pero ya no se va a mover con toda la fuerza aplicada por la muchacha, por la fuerza F, sino que se va a mover con la resta de las dos. Entonces, por eso usted nota que si usted va a rodar algo en ciertas superficies, es mucho más fácil. Por ejemplo, si usted va a rodar una caja en un piso que no esté embaldosado, por ejemplo, va a ser mucho más pesado, pues usted va a sentir, si usted aplica esa fuerza, usted va a sentir como mayor cansancio, lo va a sentir como que pesara más la caja, si lo hace, por ejemplo, en una parte donde está muy liso, una baldosa, por ejemplo, porque ahí la fuerza de rozamiento va a ir disminuyendo. O sea que la fuerza de rozamiento depende de esa superficie. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Puedo ya desayunar? Bueno, otra cosa que tenemos en cuenta. Bueno, a ver, ya quien tiene hambre, no me interrumpa. Bueno, él tiene que ver con la aceleración, ¿cierto? Entonces, recuerden que esa cajita de ahoritica, la que teníamos ahí, esa cajita de ahoritica, cuando la persona la empezó a mover, esa cajita estaba en reposo,
estaba quieta. O sea que la velocidad ahí es 0. Pero cuando la muchacha empuja esa caja, adquiere una velocidad. Y ya ustedes saben que el cambio de velocidad en una unidad de tiempo, eso se llama aceleración. Póngase usted a pensar, bueno, usted va en una moto a 50 kilómetros por hora y por eso usted en su mente dice, bueno, voy a acelerar. ¿Qué es lo que va a hacer? Un cambio de esa velocidad. Entonces usted coge la mano y le hace, ¿cierto? Y usted ve que la moto va más rápido. ¿Por qué? Cambió su velocidad. Por lo tanto, ahí hay una aceleración. Así mismo pasa con la caja que la muchacha va rodando. Si esa caja estaba ahí quieta, ella la Sí, empieza a así rodar, es. la caja Yo se sé. mueve y si estaba en reposo tenía una velocidad 0 y adquiere una velocidad mayor a 0. Entonces, por lo tanto, hay un cambio en la velocidad y obviamente ya para eso se demora cierto tiempecito. Entonces, eso es lo que es aceleración. Entonces, por eso que el concepto de fuerza está relacionado también con la masa, porque no es lo mismo que esa caja pese más o pese menos, o tenga más masa y tenga menos masa, y ella se va a acelerar más o menos dependiendo de quién, de la fuerza aplicada, ¿cierto? Dependiendo de la fuerza aplicada. Entonces, ya miramos que hay elementos que están inmersos en la fuerza. La masa y esa fuerza hace que ese objeto se acelere. O sea que hay una relación allí, fuerza, masa y aceleración. ¿Listo? Ya sabemos que la aceleración también lleva una dirección, entonces por lo tanto eso es un vector también. ¿Listo? Bueno, entonces recuerden que estamos con algunos conceptos. Bueno, viene otro concepto previo, es de la inercia, que es antesala a la primera ley de Newton. La ley de la inercia. La inercia se dice como la tendencia de un cuerpo a mantener el estado de movimiento o reposo en el que se encuentra, el cual no se modifica a menos que actúen fuerzas externas sobre su masa. Entonces, cuando hablamos de inercia, muchachos, es la tendencia a un objeto. Si un objeto está en movimiento, la tendencia a él es mantenerse así, hacia el infinito y más allá. Y si el objeto está quieto, está en reposo, la tendencia es a quedarse así, en reposo. A menos que se apliquen fuerzas que le cambien ese estado. Entonces, por ejemplo, si usted patea un balón, la tendencia de ese balón es salir con esa velocidad y en la dirección que usted le aplicó cuando. Entonces, muchachos, eso es la inercia. ¿Listo? Es decir, la tendencia es ahí. Por ejemplo, usted está ahí sentado ahorita mismo, la tendencia suya es quedarse ahí. Claro que algunos abusan, pasan el dormido, ¿cierto? Pero bueno, esa es la inercia. Que trata, o sea, que un objeto quiera estar en el estado en que él se encuentra. Entonces les decía, si usted patea un balón, le pega un puntazo al balón, el balón con esa fuerza que usted lo golpea, él adquiere una velocidad, o sea, se acelera, ¿cierto? Con esa velocidad con que él sale, esa es la tendencia de él a seguir con esa velocidad. En línea recta, hacia el infinito, no pararía nunca, a menos que fuerzas externas le hagan cambiar todo eso. Entonces, ¿por qué el balón no sigue esa trayectoria en línea recta con esa velocidad? Porque hay otra fuerza, ¿cierto? Por ejemplo, hay una fuerza debida a la gravedad, la fuerza gravitacional, que lo va a tratar de jalar hacia abajo. La fuerza de rozamiento con el aire lo va a tratar de aguantar también, y por eso él termina cayendo. Cuando cae al piso, la fuerza de rozamiento con la superficie también lo va aguantando hasta que va un momento que ese balón se frena, ¿cierto? Pero es porque hay otra fuerza externa. Si no fuera así, él seguiría en ese estado. Y si un balón, si él está quieto ahí, pues usted sabe que el balón va a permanecer así, quieto en ese estado.